Open our hearts and minds. Please speak through me, Lord. And I ask in Jesus' name, amen. I want to start with a story. Voy a iniciar con una historia. A little lad stood at his mother's knee, listening to tales as old as the world. Un chiquillo estaba junto a las orillas de su madre, escuchando los cuentos tan antiguos como el mundo. And his eyes went wide with the wonder of them, the dim old days when order and beauty sprang out of darkness at the breath of the Almighty. Y sus ojos se abrieron con la maravilla de ellos, los oscuros días de la creación del mundo, cuando el orden y la belleza surgieron de las tinieblas al soplo del Todopoderoso. The days when giants worked their will upon a shivering earth until God's wrath smote in a flood that changed the world. Los días en que los gigantes hicieron su voluntad hasta que la ira de Dios los azotó en un diluvio que cambió el mundo. The days of the pilgrimage of the patriarchs, Los días de la peregrinación de los patriarcas. of the faith of an old man who lifted a knife at the command of God to slay his only son, De la fe de un anciano que levantó un cuchillo por orden de su Dios para matar a su único hijo. of the gentleness of a maiden who would water the camels of a stranger come out of the west, De la dulzura de una muchacha que daba de beber a los camellos de un extranjero venido del oeste. of the wonderful adventures of a boy who dreamed dreams, De las maravillas aventuras de un niño que soñó who sueños, toiled as a slave, que trabajó como esclavo, who languished in the dungeon, que languideció en la who cárcel, was set on high by a king, que fue puesto en lo alto por un rey. and then in the bowing of his cruel brother's form saw his dreams come true. Y luego, al inclinarse ante las formas de sus crueles hermanos, vio sus sueños hechos realidad. And the little lad drank it all in, night after night, Y el chiquillo se lo bebía todo, noche tras noche, in the charmed family circle with his brother, his elder sister, and his bent, toil-wearied father. y el encantador círculo familiar con su hermano, su hermana mayor y su padre. It was a humble home, Era una casa humilde, mud-walled, paredes de barro, mud-roofed, techos de barro, a table within and a stool for one, with a bench, a pot or two, and some pallets on the floor. una mesa adentro, un taburete para uno, con una paja en el suelo. The home of a slave family. La casa de una familia de A esclavos. twisted rush, oil-soaked for a light sometimes, Un junco retorcido empapado de aceite alumbrando a veces. or only the glow of the coals under the savory pot, or again the stars above for company. O solo el resplandor de las brasas bajo la sabrosa olla, o de nuevo las estrellas en lo alto como compañía. With the uneasy stirrings of the cattle or the sheep in the fold. Con el inquieto movimiento del ganado o las ovejas en el redil. And yonder, dim and ragged and cruel and grim, threat the rising walls of the treasure city which the toil of the slaves was rearing. Y más allá, oscuras y desgarradas y crueles en su amenaza, las murallas de la ciudad del tesoro que el trabajo de los esclavos estaba levantando. A slave mother, Una madre esclava, but she told stories. pero contaba historias. And to her it was the wide eyes of a boy who thanked her. Y para ella eran los ojos abiertos de un niño los que le It agradecían. was the heart of a child who drank the stories in. Era el corazón de un niño el que se bebía esas historias. It was for this little one whom God had given her twice over that she remembered and formed for telling and made wonderful in simplicity and power the stories of God's dealing with men for 2,000 years. Fue por este pequeño que Dios le había dado 2 veces que ella recordó y preparó e hizo maravillosas en simplicidad y poder las historias de los tratos de Dios con los hombres durante 2000 años. She hoped that these stories would help him hold true to his God. Esperaba que esas historias le ayudaran a aferrarse a su Dios, And they did. y así fue. But she never knew, Pero ella nunca supo, never could dream nunca pudo soñar how they would go sounding down through the ages of the world to the last day cómo irían sonando por las edades del mundo hasta hoy en día and fill with faith and joy and hope and strength millions upon millions of men to come. y llenaría de fe y alegría y esperanza y fuerza a millones y millones de hombres por venir. A little hut in the grassy lands of Goshen. Una pequeña cabaña en las tierras herbosas de A Gosén. weary mother with a day's toil not yet ended. Una madre cansada con el trabajo del día aún sin terminar. A little lad with his ever-present word. Mama, tell me a story. Un pequeño muchacho con su palabra siempre presente. Madre, cuéntame una historia. But when Jochebed told stories to her little boy Moses, Pero cuando su hijo le contaba historias a su hijito Moisés, she gripped the world with a lever kings
could not grasp Agarraba al mundo con una palanca que los reyes no podían agarrar and set God in the hearts of men. y ponía a Dios en el corazón de los hombres. The first 5 books of the Bible, Los primeros 5 libros de la Biblia, we wouldn't have them if it were not for the faithful work of Moses' mother. no los tuviéramos hoy si no fuera por el trabajo fiel de la madre de Moisés. The whole future life of Moses, the great mission which he fulfilled as the leader of Israel, testifies to the importance of the work of the Christian mother. There is no other work that can equal this. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Nunca otra tarea se puede igualar a esta. You know, we looked this morning at the story of Israel, Esta mañana mirábamos la historia de Israel at some sad failures. y hay varios fracasos muy tristes. But there were some faithful stories. Pero también hay historias de hombres fieles. They were faithful mothers. Habían madres fieles. And the first great leader in Israel's history, Y el primer líder en la historia de Israel, his life work was shaped by the faithfulness of his mother. el trabajo fue formado por la fidelidad de su madre. The history of the nation of Israel, La historia del pueblo de Israel, the history of the world, la historia del mundo, was shaped fue formado by Jochebed, por Jocabed, a slave mother, una madre esclava, faithfully doing her task. fielmente haciendo su trabajo. No higher work was ever committed to mortals than the shaping of character. No hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación del Let the carácter. greatest care be bestowed upon the culture of your children. Ejerced el mayor cuidado sobre la formación de vuestros hijos. One child, Un niño, properly disciplined in the principles of truth, debidamente disciplinado en los principios de la verdad, who has the love and fear of God woven through the character, que tiene el amor y el temor de Dios entretejidos en su carácter, will possess a power for good in the world that cannot be estimated. poseerá un poder para el bien en el mundo que no puede estimarse. Now, what happened after this faithful mother? Ahora, ¿qué sucedió después a esta madre fiel? We have the second generation in Judges Tenemos la segunda generación en jueces, of mothers who were not faithful to their duty. de madres que no fueron fieles a su trabajo. But what was one of the next great judges in Israel's history? Pero ¿cuál fue el siguiente gran juez en la historia de Israel? Samson. Sansón. Do we know a little bit about Samson's mother? ¿Sabemos un poquito de la historia de la madre de Sansón? We do. Let's look at some of the characteristics of her. Veamos algunas características de ella. On the border of the hill country overlooking the Philistine plain was the little town of Zorah. Here dwelt the family of Manoah of the tribe of Dan, one of the few households that amid the general defection had remained true to Jehovah. En el lindén de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas estaba la pequeña ciudad de Zora. Allí moraba la familia de Manoah de la tribu de Dan, una de las pocas casas que en medio de la deslealtad que prevalecía, así habían permanecido fieles a Dios. To the childless wife of Manoah, the angel of Jehovah appeared with a message that she should have a son, through whom God would begin to deliver Israel. A la mujer estéril de Manoah se le apareció el ángel del Señor y le comunicó que tendría un hijo por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. So, what's the first characteristic we see here about the mother of Samuel? ¿Cuál es la de Samson? Samson. Thank ¿Cuál you. es la característica principal que vemos aquí de la madre de Samson? True to Jehovah. Okay. True Habían to permanecido Jehovah. fieles a Dios. The Lord gave them instruction. El Señor le dio instrucciones. You know, one of the characteristics we find in Judges about these parents Una de las características que encontramos en jueces sobre estos padres is they entreated the Lord and they said, please tell us how to order this child. fue que ellos le pidieron al Señor, por favor, instrúyenos cómo quieres que eduquemos a este niño. So another characteristic is that they asked the Lord how to educate their children. Así que otra característica fue que ellos le preguntaron, le pidieron al Señor ayuda de cómo educar al niño. There's another important characteristic. Hay otra característica importante. God had an important work for the promised child of Manoah to do, and it was to secure for him the qualifications necessary for this work, that the habits of both the mother and child were to be carefully regulated. Dios tenía una obra importante reservada para el hijo prometido a Manoah, y a fin de asegurarse las cualidades indispensables para esta obra, debían reglamentarse cuidadosamente los hábitos tanto de la madre como del hijo. The child will be affected for good or for evil by the habits of the mother. She must herself be controlled by principle and must practice temperance and self-denial if she would seek the welfare of her child.
Los hábitos de la madre influirían en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación si procura el bienestar de su hijo. So they were faithful to God. Eran fieles a Dios, They asked the Lord for instruction, preguntaron al Señor por la instrucción and they were temperate in their y eran habits. temperantes en sus hábitos. Now, unfortunately, Samson went a wrong direction, didn't he? Lamentablemente, Sansón fue en una dirección equivocada, In ¿no? this, he was influenced by his surroundings. Él fue influenciado por la influencia alrededor. There's a lesson there for us about the influences that we expose our children to. Eso también tiene que ver una lección para nosotros, las influencias que nuestros hijos están. His parents also should have been more firm with him. También sus padres debieron haber sido más firmes con él. Now, who was one of the next great judges in Israel? Ahora, ¿quién fue uno de los siguientes grandes jueces de Israel? Samuel. All right. Do we have some characteristics of Samuel's mother? ¿Hay algunas características de la madre de Samuel? Hannah was a woman of fervent piety, gentle and unassuming. Her character was marked with deep earnestness and a lofty faith. Ana era una mujer de piedad fervorosa, de carácter amable y modesto. Se distinguía por una seriedad profunda y una fe muy grande. So what do we find here? ¿Qué encontramos aquí? She had fervent piety Tenía una piedad fervorosa and earnest faith. y una fe sincera. Next. What's going on here? All right. The blessing so earnestly sought by every Hebrew was denied this godly pair. Their home was not gladdened by the voice of childhood, and the desire to perpetuate his name led the husband, as it had led many others, to contract a second marriage. But this step, prompted by a lack of faith in God, did not bring happiness. A esta piadosa pareja le había sido negada la bendición tan vehemente, deseada por todo hebreo. Su hogar no conocía la alegría de las voces infantiles y el deseo de perpetuar su nombre había llevado al matrimonio a contraer un segundo matrimonio, como hicieron muchos otros. Pero este paso, inspirado por la falta de fe en Dios, no significó felicidad. So we read Hannah was characterized by faith. Así que Ana tenía una característica de fe. Her husband Su esposo lacked faith. no tenía esa fe. How many situations are there like that in the world today? ¿Cuántas de esas situaciones hay así en el mundo hoy? Did that stop Hannah from being faithful because her husband wasn't faithful? Ahora, ¿eso le fue un tropiezo para Ana no ser fiel porque su esposo no era fiel? No. To No. Hannah, hope seemed crushed and life a weary burden, yet she met the trial with uncomplaining meekness. Para Ana toda esperanza parecía estar destruida y la vida le parecía una carga pesada. No obstante, soportaba la prueba con mansedumbre y sin queja alguna. So Hannah was faithful to the Lord even though her husband lacked faith. Así que Ana era fiel al Señor aunque su esposo carecía de esa fe. Now, of course, that was difficult. Claro, eso fue difícil. Hannah uttered no reproach. The burden which she could share with no earthly friend she cast upon God. Earnestly she pleaded that he would take away her reproach and grant her the precious gift of a son to nurture and train for him. And she made a solemn vow that if her requests were granted, she would dedicate her child to God even from its birth. Ana no permitió reproche alguno. Confió a Dios la carga que ella no podía compartir con ningún otro amigo terrenal. Fervorosamente pidió que él le quitase su oprobio y que le otorgase el precioso regalo de un hijo para criarlo y educarlo para él. Hizo un solemne voto, a saber que si le concedía lo que pedía, dedicaría a su hijo a Dios desde su nacimiento. So she was a woman of prayer. Así que ella era una mujer de oración. Some important characteristics here, yeah? Hay muchas características Fervent importantes piety. aquí. Earnest faith, Piedad fervorosa, fe sincera, faithful to the Lord even though her husband lacked faith, fiel al Señor aunque su esposo carecía de fe, a woman of prayer. una mujer de oración. There's more. Y hay más. She loved her child with all the devotion of a mother's heart. Day by day, as she watched his expanding powers and listened to his childish prattle, her affections entwined about him more closely. Amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de madre. Día tras día, mientras observaba su crecimiento y escuchaba su parloteo infantil, sus efectos lo alcanzaban cada vez más íntimamente. He was her only son, Él era su único hijo, the special gift of heaven. el don especial del cielo. But she had received him as a treasure consecrated to God, and she would not withhold from the giver his own. Pero lo había recibido como un tesoro consagrado de Dios y no quería privar al el dador de lo que le She pertenecía. did not ask for her son worldly greatness, No pedía para él grandezas but terrenales, she earnestly pleaded that he might attain that greatness which heaven values.
sino que solicitaba fervorosamente que pudiera alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, that he might honor God and bless his fellow men. que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. And we think, oh, that's not a trial I have to deal with. Y pensamos, eso no es una prueba que yo tengo que pasar. I'm not sending my child off to the tabernacle. Yo no estoy mandando a mi hijo al tabernáculo. Friends, I see this so much. Amigos, yo veo esto tantas veces. Young people who want to devote their lives to the Lord's service. Muchos jóvenes que quieren dedicar sus vidas al servicio del Señor. Do you know who holds them back? ¿Tú sabes quién los sostiene, no los permite? The parents. Los padres. The parents get their fulfillment and their pride from their children's accomplishments. Los padres llenan como su orgullo a través de lo que sus hijos alcanzan. The parents encourage their children into worldly success. Los padres son los que motivan a los hijos para que busquen ese éxito en el mundo. Hannah didn't do this. Ana no hizo eso. She consecrated her son to God fully and held nothing back. Ella consagró a su hijo completamente al Señor sin retener nada. And during the first 3 years of the life of Samuel the prophet, his mother carefully taught him to distinguish between good and evil. By every familiar object surrounding him, she sought to lead his thoughts up to the Creator. His early training led him to choose to maintain his Christian integrity. What a reward was Hannah's, and what an encouragement to faithfulness is her example. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que lo rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuán grande fue la recompensa de Ana y cuánto alientas a ser fiel el ejemplo de ella. How many years did Hannah have? ¿Cuántos años tuvo Ana? 3. 3. 3 years. 3 años. Hannah was not only fervent in piety, Ana no solo tenía piedad fervorosa, earnest in faith, no solo era una fe sincera, faithful to the Lord even though her husband lacked faith, fiel al Señor aunque su esposo carecía de fe, a woman of prayer, una mujer de oración, consecrated her son to God fully and held nothing back. consagró a su hijo a Dios plenamente y no retuvo nada, But she also knew her time was short. pero también sabía que su tiempo era poco. Do you think she made every moment count? ¿Tú crees que ella hizo que cada momento contara? I'm sure she did. Estoy Just 3 segura que years. sí. Solo 3 años. Yet there were others who were not so faithful. Pero habían otros que no eran tan fieles. Rehoboam. Roboam. Interesting. Although Solomon had longed to prepare the mind of Rehoboam, his chosen successor, to meet with wisdom the crisis foretold by the prophet of God, he had never been able to exert a strong molding influence for good over the mind of his son, whose early training had been so grossly neglected. Rehoboam had received from his mother, an Ammonitess, the stamp of a vacillating character. Go ahead. Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia energética que modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera había sido muy descuidada. Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. What was Rehoboam's problem? ¿Cuál fue el problema de Roboam? Did he have a good father? ¿Tenía un buen padre? Yeah. Sí. His mother, though. Solomon had made a poor decision in Pero su gathering all madre. those wives, Salomón había tomado una decisión muy pobre al escoger todas esas and esposas. this influenced Rehoboam's character. Y esto influyó el carácter de Roboam. And this set the pattern for the nation of Israel Y esto fue lo que formó un patrón para el pueblo de of Israel. success and failure. Eran éxitos y fracasos. So let's talk about the work of a mother. Vamos a trabajar el trabajo de la madre. Satan knows the value of this work, Satanás sabe el valor de esta obra. and it has been his goal to separate mother and child. Y él ha tratado de perfeccionar esa meta de separar la madre y el hijo. He has perfected today his plans to demean and diminish the work of a mother. Él ha mejorado esos planes para disminuir el trabajo de separar la madre y su hijo, But he started subtly. pero él lo inició muy sutilmente. In modern times, this attack began through education. En los tiempos modernos, ese ataque empezó a través de la educación. In the early 1800s, a new movement began in the part of the world we know as Prussia. A principios del año 1800, un movimiento y una nueva ideología comenzó en Prusia.
Prussia, anyone know, any geography fans here know what part of the world that is? ¿Alguien sabe qué parte del mundo es esa? Prussia? Germany, all right? Es Alemania. That's the area of the world. And the designers of the educational system then, they wanted an educational system that would create a populace ready to do what they were told. Ellos empezaron a crear un sistema educativo para que pudieran esos niños hacer lo que se les dijera que hicieran. And then these ideas were taken by social scientists around the world. Y esas ideas fueron tomadas para muchos sociocientíficos alrededor del mundo. Here's a statement from Johann Gottlieb Fichte, Este es un tema de una cita de Johann, and in his address to the German nation in the year 1807. que eso lo escribió en el año de 1807. If you want to influence the student, you must fashion him in such a way that he simply cannot will otherwise than what you wish him to will. Si quiere influenciar a un estudiante, debe moldearlo y moldearlo de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa que lo que usted desea que quiera. That's not just let's make this clear, that's not a plan of God, right? Por esto no es el plan de Dios. God wants us to think and make decisions. Dios quiere que nosotros pensemos y tomemos But here we decisiones. see the beginnings of what is now referred to in history as the Prussian educational system, Pero aquí vemos el inicio de lo que es este tipo de educación de Prusia. a system that was designed to create a great nation with a population who would do what they were told. Un sistema que quería formar una gran nación, pero que ellos hicieran lo que se les decía. And then, as I mentioned, the designers of the U.S. Educational system traveled to Prussia and started to bring these ideas back. Y como he mencionado, el sistema de Estados Unidos, ellos fueron a Prusia y trajeron mucho de ese sistema hacia acá. Elwood Coverley, writing about public education in the United States in 1934. Esta es una publicación en 1934. The school reorganized its teaching along lines dictated by the new psychology of instruction, which had come to us from abroad. Where was abroad? From Prussia. Beginning around 1880 to 1885, our schools began to experience a new but steady change in purpose. La escuela reorganizó su enseñanza siguiendo las líneas dictadas por la nueva instrucción de psicología que nos había llegado del extranjero. ¿De dónde? De Prusia. Empezando alrededor de 1880 a 1885, nuestras escuelas comenzaron a experimentar un nuevo pero continuo cambio de propósito. Bertrand Russell, writing about the impact of science on society, he said, "It's to be expected that advances in physiology and psychology will give governments much more control over individual mentality than they have now, even in totalitarian countries." Es de esperar que los avances en fisiología y psicología den a los gobiernos mucho más control sobre la mentalidad individual de lo que ahora tienen incluso los países totalitarios. Fichte laid it down that education should aim at destroying the free will, so that after pupils have left school, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. Fichte estableció que la educación debe tener como objetivo destruir el libre albedrío, de modo que cuando los estudiantes hayan salido de la escuela, sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que la que sus maestros hubiesen deseado. Okay, so what's the goal? ¿Cuál es la meta? Control of the mind. Controlar la mente. Now, to reach this goal, it was realized that something needed to go. Ahora, para alcanzar esta meta, había algo que tenían que eliminar, The family unit. la unidad familiar. Have we seen an attack on the family in ¿Hemos recent years? visto un ataque a la familia últimamente? Absolutely, there's been an attack on the family. In fact, Bertrand Russell, this man that I just read the quote from here, Así ha sido. Incluso este mismo hombre que acabamos de leer la cita, he talked about ways in which the school could be more effective. él habló de maneras de cómo la escuela puede ser más eficaz. He said, Él dijo, I don't know if I translated this slide. If you go esto to no, the next one. no, pero you have. Oh, okay, good. He said the influence of the home is an obstacle to the indoctrination of children. Dijo, la influencia del hogar es un obstáculo para el adoctrinamiento de los niños. What's an obstacle? ¿Qué es un obstáculo? The influence of the La home. influencia del hogar. He said not much would be accomplished if indoctrination doesn't begin before the age of 10.
Él también dijo, no se logrará mucho si no se empieza a adoctrinar antes de los 10 años. He said repeating things through song was an effective indoctrination method. Repetir las cosas a través de versos de canciones era un método eficaz. Do we have other methods of repeating things now? ¿Tenemos otro método de repetir las cosas hoy en día? We just talked about media, right? Acabamos de hablar de media. Yeah. De la repetición. Children are getting a message over and over and over through Que los niños media se les está dando un mensaje una y otra vez a través de los medios, games and music and all juegos, these things. música y todo esto. He also said making children believe that believing things different from what they are taught is weird and strange. También él dijo hacerles creer que creer cosas diferentes a las que se les enseña es raro y extraño. In other words, peer influence. De otra manera, la influencia de los compañeros. Do you see the work being done here to break the family? Tú ves aquí el trabajo es de romper la familia. Social scientists started to get involved. Así que científicos empezaron a involucrarse. This one I should have there. It is the work of schools to collect little plastic lumps of human dough from private households and shape them on the social kneading board. Es el trabajo de las escuelas recoger pequeños bultos plásticos de masa humana de hogares privados y darles forma sobre la tabla de amasar social. Then it was said, well, the attitude toward the control of the child is likely to change. Each year, the child is coming to belong more to the state and less to the parent. The plea and defense that the child is my child will not be accepted much longer by society. También él dijo la actitud hacia el control del niño es probablemente que cambie. Cada año que pasa el niño llega a permanecer más al Estado y cada vez menos a los padres. El argumento en defensa de que el niño es mi hijo no será aceptado por mucho tiempo más por la sociedad. Written in 1909. Esto fue escrito en 1909. Was this an accurate prediction? ¿Fue una predicción muy acertada? Horace Mann is someone who is quite famous for, he's considered one of the fathers of the modern public education system in the United States. Horace Mann es un hombre que se considera el padre del sistema educativo público en Estados Unidos. He says, we then, who are engaged in the sacred cause of education, are entitled to look upon all parents as giving hostages to our cause. Nosotros, entonces, que estamos comprometidos a la causa sagrada de la educación, tenemos derecho a considerar a todos los padres como si fuesen dados rehenes a nuestra causa. Giving hostages? Rehenes. He's talking in the context of war. Él está hablando en lo que es un contexto de guerra. But in what war does one side just give hostages to the other side? Pero en una guerra, ¿en qué contexto es que uno tiene rehenes del otro? Hostages are taken, not given. Los rehenes se están tomando, no se dan. Do you see the attack? ¿Estás viendo el ataque? God established the family as the original and ideal educational unit, and Satan was trying to break it. Dios ha ordenado a la familia que sea como la unidad familiar, pero Satanás quiere romper eso. And at the exact same time in history, En el mismo tiempo de la historia, the same time, el mismo tiempo, the world, the educational systems of the world were focusing on breaking the family. el sistema educativo del mundo estaba tratando de enfocarse en romper la familia. Bertrand Russell was saying, if we're going to be effective, we've got to get kids out of the home before the age of 10. Y lo que decía este señor era que si queremos tener éxito, tenemos que sacar a esos niños de sus hogares antes de la edad de 10 años. At the same time in history, En el mismo tiempo en la historia, as a church, we received a message. como iglesia recibimos un mensaje. Parents should be the only teachers of their children until they have reached 8 or 10 years of age. Los padres deberían ser los únicos maestros hasta que los niños lleguen a los 8 o 10 años. As fast as their minds can comprehend it, the parents should open before them God's great book of nature. Los padres deben abrir ante sus hijos el gran libro de la naturaleza. The only schoolroom for children until 8 or 10 years of age should be the open air amid the opening flowers and nature's beautiful scenery and their most familiar textbook, The Treasures of Nature. El único salón de clases para los niños menores de 18 años debe estar al aire libre en medio de las flores del bello escenario de la naturaleza. God knew what was going on. Dios sabía lo que estaba God pasando. understood the attack on the family, Dios sabía el ataque hacia la familia and He gave this special message to us as a church. y nos dio un mensaje muy especial como iglesia. He says, parents, Decía, padres, you should be the teachers. ustedes deben ser los The maestros. world's trying to get the children out of the home before the age of 10. God says, no, keep them in the home before the age of El 10. mundo está tratando de sacar a esos niños antes de la edad de 10 años. No, tú tienes que tenerlos en tu hogar. As some of you know, this has been an area of research for me for the past decade.
Como algunos de ustedes saben, yo he estado estudiando por la última década en esta área And there is a lot of science that supports this counsel the Lord has given us. y hay muchísima ciencia que soporta este consejo que Dios nos ha dado. We understand that the parts of the brain responsible for academic learning are not developed until around 8 or 10 years of age. Nosotros sabemos que la mayoría de partes del cerebro que es para el área académica no están desarrolladas hasta los 8 o 10 años. The eyes are not ready for reading until 9. Los ojos no están listos para leer hasta los 9 años. The child's physical development must occur in the first 8 years of their life, El desarrollo físico de un niño debe ocurrir en los primeros 8 años de su vida or you will affect their development for the rest of the life. o vas a afectar su desarrollo por el resto de la vida. Children actually need to think out loud Los niños de hecho necesitan pensar en voz alta for proper language development. para poder desarrollar un propio desarrollo del lenguaje. Emotional development that affects the rest of the life is best, emotional security is developed within the relationship, within the family, in the first 8 years of a child's life. El desarrollo emocional, que es importante para el resto de la vida de un niño, se debe desarrollar en la familia en los primeros 8 años de la vida de ellos. Socialization abilities are not helped by putting them in the classroom, they're damaged by putting them in the classroom. La socialización no se les ayuda poniéndolos en una clase, eso actualmente los daña. You will damage memory abilities by putting children in an formal academic environment before the age of 8. También vas a dañar la capacidad de la memoria cuando tú los pones antes de la edad de 8 años en un ambiente académico. You'll damage reading abilities Estás by dañando teaching it too early. La habilidad de lectura cuando les enseñas muy temprano. Now, this is interesting. Ahora, esto es interesante. What's God's purpose for our boys? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestros varones? Be the spiritual leaders, right? Para que sean esos Have we líderes seen an espirituales. attack on men in recent years? ¿Has visto un ataque en los hombres en los últimos años? You know, sending them to school before the age of 8 or 10 has a greater effect on the boys than it does on the girls. Cuando tú envías un varón de 8 a 10 años a la escuela, tiene un efecto aún mayor en los varones que en las niñas. ADHD and other attention problems directly linked to early schooling. Problemas de atención directamente están asociados con entrar a la escuela muy temprano. A study found that 73% of ADHD would be eliminated by delaying school by only 1 year. Y los estudios han encontrado que los problemas de atención reducirían por un 73% si tan solo mandas a los niños un año más tarde a la escuela. And most importantly, Y más importante, spirituality. la espiritualidad. The early years are an important time for the development of spirituality, Los primeros años son muy importantes para desarrollar la espiritualidad. of cause to effect reasoning, Una causa y efecto, razonamiento, causa y efecto. of emotion, Emociones, of relationships, relaciones, behavior management, manejo del comportamiento, language, lenguaje, moral understanding, conscience, comprensión moral, conciencia, character. carácter. All of these things develop in the first few years of a child's life. Todo esto se desarrolla en los primeros años de la vida de un niño. Do you see the attack going on here? ¿Ves todo el ataque aquí? In the world at this time in history, Satan was trying to break the family En el mundo a esta edad, Satanás está tratando de romper la familia. because he knows the foundation for spiritual strength is laid in the first 8 years of a child's life. Porque él sabe que la importancia de la parte espiritual es en los primeros 8 o 10 años. So Satan was designing this system Y que Satanás ha estado diseñando un to sistema, separate the family, separar la familia, to control the mind. controlar la mente. And God gave us this counsel. Y Dios nos da este consejo. And by the way, if you want to learn more about this, you can get my DVDs or go to our YouTube channel and watch the whole session just on this slide. Si quieres aprender más, ahí están los DVDs afuera o en YouTube puedes encontrar esos temas más a profundidad. Now, as the school system and Satan through the school system was trying to break the family's influence, they realized something. Ahora, mientras Satanás está a través del sistema educativo tratando de romper, se dieron cuenta de algo. They wouldn't have much success so long as the maternal bonds stayed strong. Ellos no lograrían tener mucho éxito mientras esa conexión maternal estuviera. A new attack was needed. Y un nuevo ataque era necesario. And for this, they went right back to the place where the ideology for the school system started Y para esto ellos regresaron al lugar donde empezó esta ideología de la escuela, in Germany. en Alemania. Anyone read German? ¿Alguien lee alemán? Yeah? No? No? Okay.
This is The German Mother and Her First Child. Esto dice la madre alemana y su primer hijo. This book was a bestseller. Este libro fue un bestseller que se vendió número 1, Over 1 million copies. más de 1,000,000 de copias. Revolutionized mothering and parenting. Revolucionó lo que es ser madre y padres. Now remember, Ahora recuerda, the goal behind all this la meta atrás de todo esto is to break the connection. era de romper esa conexión, It's to damage spiritual development. dañar ese desarrollo espiritual. So what kind of things did this book promote? ¿Qué clase de cosas promueve este libro? Don't hold your baby too much. You'll No spoil them. abraces a tu bebé mucho, no lo cargues. They need strict schedules for feeding and sleeping. Necesitas horarios estrictos de alimentación y de dormir. Just let them cry. Deja que llore. Carefully designed to break the connection of mother and child. Diseñado especialmente para romper esa conexión entre madre e hijo. This was from the author, Dr. Drew Hannah Hare. The showering of the child with tenderness can be pernicious and must in the long run become effeminate. If he cries out, one should let him cry out. This strengthens the lungs and hardens. Eso fue lo que dijo la autora. El colmar al niño de ternura puede ser pernicioso y a la larga debe volverse afeminado. Si llora hay que dejarle llorar. Esto fortalece los pulmones y endurece. Yeah, it hardens. It hardens the character. Sí, endurece algo y es el carácter. Speaking about the book, Sigrid Chamberlain, the child should be in a quiet room to himself during the day as well as the night. The separation of the family and child begins immediately after birth, from the first minute of life. Everything was done to promote the inability to relate. El niño debe estar en un cuarto tranquilo para él solo, tanto de día como de noche. La separación de la familia y el niño comienza inmediatamente después del nacimiento. Desde el primer momento de vida se hizo todo lo posible para promover la incapacidad de relacionarse. And we talked this morning. Lo que hablamos esta mañana. What's the method given in Deuteronomy? ¿Cuál es el método que dice en Deuteronomios? Relationship, right? Relación. What's the purpose ¿Cuál es el propósito? here? Aquí. Promote the inability to relate. Promover esa inhabilidad de Not relacionarse. only break the relationship, No romper esa but relación, make them unable to develop relationship. pero que fuera algo imposible de realizar esa relación. Now, I don't know if there's anyone here who studies very much of social science and what's going on in the world and a lot of problems the young people are having. Yo no sé si algunas de aquí tal vez han estudiado lo que es estudios sociales y lo que está sucediendo alrededor del mundo, especialmente con los jóvenes. But we have an epidemic of an inability to have secure and quality relationship. Pero tenemos una incapacidad de poder relacionarnos con una relación segura y emocional. Continuing, everything Continuamos. was forbidden that promoted relationship Se prohibía todo lo que fomentaba la relación, because the main goal was to prevent the relationship between the mother or the parents and the child from developing in the first place. porque el objetivo principal era impedir que la relación entre la madre o los padres y el niño se desarrollara en primer lugar. What does the science show? ¿Qué enseña la ciencia? Dr. Elliot Barker, Ese doctor, Elliot Barker, nothing is more important in the world today than the nurturing that children receive in the first 3 years of life. nada es más importante en el mundo actual que la crianza que reciben los niños en los primeros 3 años de vida. For it is in these earliest years that the capacities for trust, empathy, and affection originate. Pues en esos primeros años donde se originan las capacidades de confianza, empatía y afecto. If the emotional needs of the child are not met during these years, permanent emotional damage can result. Si las necesidades emocionales del niño no se satisfacen durante estos años, pueden producirse daños emocionales permanentes. Dr. Elliot Barker is an interesting character. Este doctor Elliot Barker es un personaje muy interesante. He is a criminal psychologist Él es un psicólogo criminal and has studied psychopaths and what's the other one? y ha estudiado psicópatas No, psychopaths and there's another path. I can't remember it anyway. Sociopath, thank you. y Sociopaths. sociopáticos, no sé esa palabra. Psychopaths and sociopaths, but specifically criminal psychopaths and sociopaths. Pero específicamente ¿qué dije? Se me ve. Criminales sociopáticos. Now, one characteristic of these individuals Una característica de estos individuos is that they don't have a conscience, more or less. que ellos no tienen una conciencia.
They can commit a violent crime, pueden cometer un crimen violento, or like serial killers, como un criminal en serie, and they don't feel bad about it. y no se sienten mal de eso. And so this man has studied into the background of many of these individuals. Así que este hombre ha estudiado el pasado de muchos de estos individuos And he says, I think it's over 90% of them y casi más del 90% had some sort of emotional disconnect in tienen the first 3 years of their life. una desconexión emocional en los primeros 3 años. Divorce, Divorcio, neglect, negligencia, abuse, abuso, something like that in the first 3 years of their life. algo así en los primeros 3 años de su vida. And notice, he says permanent emotional damage can result. Y él dice daños emocionales permanentes. Now, Dr. Barker does not know the power of God. Pero ahora, este doctor Barker no conoce el poder de Dios I'm thankful. y estoy No agradecido. matter what has happened, Porque sin importar lo que haya pasado, God can heal us. Dios puede curarnos. But that doesn't take away from the fact that this is serious. Pero eso no deja a un lado que esto es algo serio. Again, from the science, a child's conscience emerges surprisingly early in development. Its foundations are laid in the first 3 years of life. Del nuevo se nos dice, la conciencia de un niño emerge sorprendentemente temprano en el desarrollo. Sus fundamentos están puestos en los primeros 3 años de vida. So as these new ideas of education and social control began to be settled into society, Así que mientras estas nuevas ideas empiezan a entrar en nuestra sociedad, about 100 years ago, we saw the beginnings of a movement to get women into the workforce. hace más de 100 años empezó este movimiento para que las mujeres también empezaran a trabajar. Now, I do realize that connected with these movements were legitimate issues against oppression. Yo entiendo que junto con estos, lo que sucedía, habían también problemas de depresión, ¿cómo se llama? Oppression. Opresión. But I'm not talking about those issues. Pero no estoy hablando de esos I'm asuntos. talking about the general societal trend away from the traditional role of the mother Estoy hablando de esa tendencia que no tiene nada que ver con el trabajo de una madre, and away from spending so much time with the children. poniendo a un lado el pasar mucho tiempo con los niños. And this began to affect our mentality of what children needed, Y eso empezó a afectar nuestra mentalidad de lo que un niño necesita, especially the emotional needs of children. especialmente la parte emocional de un niño. We began to focus more on the academic needs and performance of a child rather than their emotional needs. Nos empezamos a enfocar más en la parte académica de un niño en lugar de la parte emocional. And of course, as mothers were entering the workforce, there were other issues, Y por supuesto, mientras las madres entraron al área de trabajo, habían otros problemas, like how to feed the baby. así como cómo vamos a alimentar al niño. And so along came these advertising campaigns, Y así empezaron diferentes campañas, how formula was better than breast milk, como la fórmula era incluso mejor que la leche materna, which of course is totally wrong scientifically. lo cual por supuesto es completamente equivocado científicamente. But again, you know, society was trying to get mothers to feel okay with this change. Pero de nuevo la sociedad estaba tratando de ayudar a las madres a que se sintieran de acuerdo con este cambio. And then, as more mothers were working, Y luego, así como muchas otras madres tenían que trabajar, children were in daycare at earlier ages. los niños estaban en para un cuidado, un lugar de cuidado a más Children- temprano. They were crying when their mothers left them there. Estaban llorando cuando las mamás los dejaban ahí. And so we saw this new idea emerge Y de nuevo salió esta nueva idea, that crying was good for children. que llorar era bueno para los And you niños. just had to leave them and let them cry. Y los tienes que dejar y dejarlos llorar. You shouldn't hold them too much or you'll spoil them. No los tienes que abrazar mucho, si no los vas a consentir. They are absolute myths scientifically. There's no foundation in the science for that. Eso era completamente un desastre porque no hay ninguna fundación científica. So well-meaning parents, excellent parents, and I don't mean to criticize at all, Así que hay muchos padres, buenos padres, no quiero criticar a nadie, but they're careful not to hold their child too much. Don't snuggle them too much because you spoil them. empezaron a no querer abrazar mucho a sus bebés, no tenerlos mucho en los brazos porque no querían sobreconsentirlos. They're well-meaning, but unfortunately very harmful. Ellos tal vez tenían unas buenas intenciones, pero eso estaba causando un daño. Researchers have found that even brief separations of human babies from their mothers can raise the baby's cortisol levels, a hormone that can inhibit growth of neurons. Las investigaciones descubrieron que aún breves separaciones entre los bebés y sus madres pueden elevar los niveles de cortisol en el bebé, una hormona que puede inhibir el crecimiento de las neuronas. Researchers found, for example, they did a study on rats.
los investigadores hicieron un estudio en ratas and they separated these infant rats from their mothers for 24 hours. y separaron a estos ratas bebés de sus madres. And they found that their brain cells started to die at double the rate that was normal. Y se dieron cuenta que las células en su cerebro empezaron a morir al doble de lo que era normal, 24 hours of maternal separation. solo por una separación de 24 horas. Other studies on the hypothalamus. Otro estudio en el hipotálamo. The hypothalamus is important for the endocrine system. El hipotálamo es importante para Next slide there. sistema It's on there. endocrino. Ah, sí, endocrino. Ujú. The autonomic nervous system, Para el sistema nervioso autónomo, behavior, comportamiento, metabolism, metabolismo, growth and development, crecimiento y desarrollo. vital area of the brain. Son un área muy vital para el cerebro. Physically damaged by just hours of maternal separation. Físicamente dañado por horas de separación. The hippocampus, El hipocampus, part of the brain responsible for memory, una parte del cerebro que es para la memoria, spatial navigation, navegación espacial, behavior, comportamiento, emotion. emoción. Nerve cells in the hippocampus are destroyed as a result of chronic stress and elevated stress hormone levels. Las células nerviosas en el hipocampo se destruyen como resultado del estrés crónico y los niveles elevados de hormonas del estrés. Now, elevated stress hormone levels, it says. Eso dice altos niveles de estrés. That's exactly what happens when the mother and child is separated and the baby is crying. Eso es exactamente lo que sucede cuando tú separas a la mamá del bebé y el bebé llora. Children who grow up in an environment with little touch or communication interaction have brains as much as 20 to 30% smaller than most other children their age. Los niños que crecen en un entorno con poco contacto físico, poca comunicación interactiva, tienen cerebros del 20 al 30% más pequeños que la mayoría de los niños de su edad. But the most shocking, Pero lo más sorprendente, I was in Geneva, Switzerland a while ago. estaba en Geneva. Geneva. I don't en remember. Suiza, ¿no? Okay. And a man came up to me afterward, after I talked about some of this. Un hombre vino a mí después que hablé esto. He said, I'm a neuroscientist, Me dice, yo soy un neurocientífico and I have specialized in research on the anterior cingulate cortex for 14 years. y me he especializado en el singular interior por 14 años. And I said, we need to talk. Y le dije, tenemos que hablar. Now, remember the anterior cingulate cortex we mentioned in our last session. ¿Te acuerdas que en la última de las sesiones hablamos del corteza singular? This is the part of the brain responsible for moral decision making. Esta es la parte del cerebro que está relacionado con la decisión moral. He said, there are many things that damage this part of the brain. Dice, hay muchas cosas que dañan esta parte del cerebro. And he said, one of the most significant, Y una de las más importantes maternal separation. es la separación maternal. I said, wait, you mean to tell me that maternal separation actually damages the moral decision-making part of the brain? Y le dije, espera, me estás diciendo que la separación con una madre está dañando la decisión moral que una persona toma. He said, yes, Y absolutely. me dijo, absolutamente. I said, Satan knows what he's doing, doesn't he? Y dije, Satanás sabe lo que está haciendo, ¿no? Working so hard through all these attacks we've been talking about to separate mother and child. Trabajando tanto durante todo esto para lograr esa separación entre madre e hijo. Because he's targeting the moral decision-making abilities. Porque lo que él está apuntándole es a esa decisión moral. Now, I do want to clarify something here. Ahora, quiero clarificar algo, It's a point of confusion for many people porque esa vez es un poco confuso para muchos, about the issue of spoiling. del tema de mimar. Now, we've been told that holding the child too much will spoil them. Dice que si abrazamos mucho a un bebé, los vamos a mimar, a consentir. So, we have needs and we have wants. Dice, tenemos necesidades y también que queremos cosas. Supplying all the wants would be spoiling. Si queremos darle todo lo que ellos quieren, sería consentirlos, mimarlos. Supplying all the needs, well, we need those. That's not spoiling. Así que suplir todas esas necesidades no es mimarlos, es una necesidad. Ricky, you might want a Ferrari. Ricky tal vez quiere un Ferrari. Maybe you don't. I don't really, but you might also want those roasted potatoes for breakfast. Tal vez quieres esas papas al horno. Which one do you need? ¿Cuál tú necesitas? You need the potatoes, right? De las papas. Okay, so food, for example, that's a need. La comida, por ejemplo, es una necesidad. Of course, there's maybe items of food which would be spoiling. Tal vez hay algunos artículos de comida que sería mimar, But you understand the point. pero entiendes el punto.
Obviously, we don't want to spoil the child. Obviamente no queremos mimar a un niño, So the logical question to ask is, okay, what are wants and what are needs? pero la pregunta lógica sería qué es una necesidad y qué es algo que solo quiere. That's the important point. Ese es el punto importante. As a culture, we have been told that holding and carrying and cuddling and things like that, that's just a want. La cultura se nos ha dicho que cargar a un bebé y tenerlo en los brazos, eso solo es algo que él quiere. But the science and the spirit of prophecy is telling us this is not a want, it's a need. Pero la ciencia y espíritu de profecía nos dice esto no es algo que quiere, sino es una necesidad. Emotional security La seguridad emocional is a need. es una necesidad. Relationship is Relaciones fundamental to true education. es fundamental para la verdadera educación. Needs are needs. Necesidades son necesidades. You cannot train a child to not have needs. No puedes entrenar a un niño para que no tenga You necesidades. can only train her not to express them. Solo puedes entrenarlos para que no lo The expresen. needs remain, Las necesidades permanecen, irrespective of whether they are expressed or inhibited. independientemente si expresan o no o se The restringen. needs remain. Las necesidades permanecen. And this is a problem we are seeing. Young people they have learned to squash their needs. Y esto es algo que vemos muy común, que los jóvenes o han aprendido a absorber o no expresar esas necesidades. Needs are needs. Necesidades son necesidades. And holding and caring and being tender and developing that relationship with the child, these are needs. Y abrazando, cuidando de ese bebé, manteniendo esa relación es una necesidad. Gordon Newfield has researched this attachment a lot. Oh, you have the whole thing there. Okay. I've just broken it down. You have the whole thing. The key to activating maturation is to take care of the attachment needs of the child. La clave para activar la moderación es entender las necesidades de vínculo del niño. To foster independence, we must first invite dependence. Para fomentar la independencia debemos primero invitar a la dependencia. Isn't that interesting? ¿No es esto interesante? If we want our children to be independent, Si queremos que nuestros hijos sean independientes, first we want them to be dependent. primero queremos que ellos sean dependientes. And this is what the science actually shows. Eso es lo que la ciencia dice. A child who's very secure and actually more dependent to the mother Ese niño que es más seguro emocionalmente y más dependiente de la madre, tends to reach a point where they're more independent and secure later on. tienden a alcanzar un punto donde más tarde en la vida van a ser más independientes. In fact, one of the best things you can do with a child who is clingy De hecho, una de las cosas, o lo mejor que tú puedes hacer de aquellos niños que quieren estar pegados a ti, hold them more. abrázalos más. Pretty soon they reach a point, they're like, I'm done with this. Muy pronto va a haber un punto donde ellos dicen, ya yo estoy con eso. But as long as you keep pushing them away, Pero mientras más tú los empujas a you un just lado, continue to, you're not filling their relationship needs, and you'll just perpetuate the problem. tú no estás llenando esa necesidad, sino estás simplemente perpetuando ese problema. They will eventually. To promote individuation, we must provide a sense of belonging and unity. Para promover la individualidad debemos proporcionar un sentido de pertenencia y unidad. To help the child separate, we must assume the responsibility for keeping the child close. Para ayudar al niño a separarse debemos asumir la responsabilidad de mantenerlo cerca. We help a child go by providing more contact and connection than he himself is seeking. Ayudamos a un niño a soltarse proporcionando más contacto y conexión de lo que él mismo busca. When he asks for a hug, we give him a warmer one than he is giving us. Cuando pide un abrazo, le damos uno más cálido que él nos da. We liberate children not by making them work for our love, but by letting them rest in it. Liberamos a los niños no haciéndolos trabajar por nuestro amor, sino dejándolos descansar en él. Do we have to work for God's love? ¿Tenemos que trabajar para el amor de Dios? Friends, are we not supposed to be representing the character of God to our children? ¿Acaso no debemos estar representando el carácter de Dios para nuestros hijos? They shouldn't have to beg and plead for those demonstrations of love. Ellos no deberían estar suplicando por esas demostraciones de amor. They need to rest in it. Necesitan descansar en ellos. So, some practical tips for emotional security.
Vamos a ver There's probably algunos a bunch of those slides. prácticos de estos. There we Ahí go. va. Consistently be there. Estar presente de manera constante. Consistently respond Contestar consistentemente and show physical affection. y mostrar contacto físico. These are some just practical ways to help build that emotional security. Estas son maneras prácticas de poder fomentar esa seguridad emocional. And before I leave this topic, I recognize that it is emotionally sensitive. Y antes de dejar este tema, yo sé que es algo bastante emocionalmente muy sensitivo. And it's not my intent to criticize, of course. Y no es mi intención criticar, por supuesto. Many times parents come after, or mothers especially come up after me, and they're like, I've done it all wrong. Muchas veces algunos padres o madres más vienen a mí y me dicen, todo lo he hecho mal. It's easy to feel that way. Es fácil sentirse de esta manera. As I mentioned this morning, though, it's never too late to start investing in relationship. Pero como dije esta mañana, nunca es demasiado tarde para invertir en esa relación. And for those of us who are in this stage with early children, Y para aquellos que estamos en ese estado con niños pequeños, we need to take these things seriously. tenemos que tomar esto con seriedad. Our time is hastening. Let's mention. Okay, let's go to this one. Young hearts yearn for sympathy and tenderness. There we go. Young hearts yearn for sympathy and tenderness, and if they do not obtain it from their parents, they will seek it from sources that may endanger both mind and morals. Los corazones juveniles desean vivamente la simpatía y la ternura, y si no las obtiene de los padres, las buscarán en fuentes que pongan en peligro la mente y las costumbres. I mentioned this morning, God created us for relationship. Esta mañana mencioné que Dios nos creó para relacionarnos. If we don't find it in the family, Si no encontramos eso en la familia, we start looking elsewhere. vamos a empezar a buscarlo en otro lugar. Children are not finding it with their parents. Si los niños no encuentran eso con sus padres, They go looking elsewhere. lo van a buscar en otro lado. The best thing we can do to avoid our young people going off into directions and relationships that we don't want them in Lo mejor que podemos hacer para que si no queremos que nuestros hijos vayan a buscar ese tipo de relaciones en las cuales no queremos que ellos estén, is to provide that relationship that God, that desire, to fill that desire for relationship that God put in their hearts within the home. es que nosotros mismos proporcionar ese tipo de relación, llenar esa necesidad en el hogar. And this is the work God has given in the early years of childhood, has given to the mother. Y este tipo de trabajo es lo que el Señor le ha dado a las madres. en los Fathers have a primeros very años. important work. Los padres, por supuesto, también tienen un trabajo muy It importante. tends to take a stronger role, a greater role in the later years of a child's life. Tiende a tener un rol muchísimo más fuerte en los en los niños más grandes. In the early years of a child's life, En los primeros años de la vida de un niño, the father's work is more to support the mother, el trabajo del in padre helping her with that close relationship. es apoyar a la madre para que pueda tener ese niño esa relación cercana. Opportunities of inestimable worth, interest infinitely precious are committed to every mother. A cada madre se confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente preciosos. The tenderest earthly tie is that between the mother and her child. El vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. The child is more readily impressed by the life and example of the mother than by that of the father, for a stronger and more tender bond of union unites them. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, porque aquella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. The mother who trains her children for Christ is as truly working for God as the minister in the pulpit. La madre que educa a sus hijos para Cristo está ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Oh, I can't skip this one. The mother should not accept burdens in the church which compel her to neglect her children. La madre no debe aceptar cargos en la iglesia que la obligan a descuidar a sus hijos. The best church work that a mother can engage in is working in the church. No, the training of her children. La mejor obra eclesiástica en la que puede ocuparse una madre es la formación de sus hijos. In no other way can a mother help the church more than by devoting her time to those who are dependent upon her for instruction. De ninguna otra manera puede una madre ayudar más a la iglesia que dedicando su tiempo a aquellos que dependen de ella para su The instrucción. world focuses on the pastors and the elders and the great preachers. El mundo se enfoca en los pastores, en los líderes, en los que predican. But according to God,
Pero de acuerdo a Dios, the mother la in the madre home en el hogar, is doing a more important work than the great evangelist. la madre está haciendo un trabajo más importante que un gran evangelista. The king upon his throne has no higher work than has the mother. El rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. She has in her power the molding of her children's characters that they may be fitted for the higher immortal life. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Angel could not ask for a higher mission. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, For in doing this work, she's doing service for God. porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Let her only realize the high character of her task, and it will inspire her with courage. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Let her realize the worth of her work, and put on the whole armor of God that she may resist the temptation to conform to the world's standard. Her work is for time and for eternity. Percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. I can't find anything more important than that. Yo no puedo encontrar algo más importante que esto. Mothers, Madres, you wish you could go be an angel? ¿tú hubieses deseado ser un ángel? It'd be easier, wouldn't it? Sería más fácil, ¿no? If you could, Si you would pudieras, go ask to be a mother again, irías y pedirías ser madre de nuevo. because an angel could not ask for a higher mission. Porque incluso un ángel no puede pedir por una misión como esta. When the judgment shall sit and the books shall be opened, when the well done of the great judge is pronounced and the crown of immortal glory is placed upon the brow of the victor, many will raise their crowns in sight of the assembled universe, and pointing to their mother, say, "She made me all I am through the grace of God. Her instruction, her prayers have been blessed to my eternal salvation." Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. To conclude, I want to go back to the story of Jochebed. Para terminar, quiero ir a la historia de Jocabed. Jochebed had a difficult task. La tarea de Jocabed era difícil. There was an important characteristic of her life. Y había una característica muy importante en su vida. She was not afraid of the king's commandment. Ella no tenía miedo del mandamiento del rey. Turn with me to Hebrews. Vamos a buscar Hebreos. Hebrews chapter 11. Chapter 11, verse 23. Hebreos 11:23. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandments. 11:23. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moses' mother knew and recognized that her duty to her children came first. La madre de Moisés reconoció que su trabajo era primero. Jesus says, "Render unto Caesar the things that are Caesar's, Dios dijo, dad a César lo que es de César and that unto God the things that are God's." y a Dios lo que es de Dios. Now, we usually read that verse and apply it to what? Government, taxes, right? Muchas veces leemos ese versículo y lo aplicamos a que a dinero, a los pagos de impuestos. But the principle here is a lot broader than that. Pero al principio aquí es muchísimo más amplio. Jesus here is establishing a clear distinction between religion and the state. Aquí Jesús estaba dando una distinción entre lo que era religioso y el Estado. And you're like, wait, are we about to have a message on religious liberty? Dice, ¿será que tenemos que tener un mensaje de religión, libertad religiosa? No, Jesus here separated that which pertains to God from that which pertains to the state. Aquí estaba Jesús separando lo que le pertenece a Dios y aquello que le pertenece al Estado. He says, that which is Caesar's, render to Caesar. Eso que le pertenece a César, dáselo a César. Caesar has things he can expect. César tiene cosas que puedes esperar, But those things that belong to God pero aquello que le pertenece a Dios
should be rendered to God, se le debe dar a Dios, with no reference to Caesar. con ninguna referencia de César. Who do our children belong to? ¿A quién pertenecen nuestros hijos? To God. A The Dios. Bible says our children belong to the Lord. La Biblia dice que nuestros hijos pertenecen al Señor. They are given to us to raise. Se nos han confiado para educarlos. And we are accountable to Him, not to Caesar, for how they are raised. Y tenemos una responsabilidad ante Él, no ante César, de cómo los eduquemos. Jochebed understood this. Y Jocabed entendió esto. She understood Ella entendió that her work, de que su trabajo, her authority, su autoridad, was higher era aún más elevada than Pharaoh's. que el de Faraón. We processing this? ¿Estamos procesando esto? The mother has authority above Caesar. La madre tiene una autoridad por encima de César. And I say Caesar, but you can apply that to whatever the case may be. Pero tú puedes aplicar no César, pero a lo que sea. Obedience to the laws of this earth is our duty as Christians. La obediencia a estas leyes en esta tierra es nuestro deber como We cristianos. should be the best citizens of whatever country we live in. Deberíamos ser los mejores ciudadanos de cualquier país que estemos But viviendo. we need to remember we are citizens of a heavenly country. Pero debemos recordar que somos ciudadanos de un terreno del cielo. And we are under obligation to God. Y tenemos una obligación ante Dios. Mothers are under obligation to God Madres están con una obligación ante Dios to obey Him para as pertains to obedecerlo the a Él education of their children. cuando se refiere a la educación de sus hijos. And the Lord will work miracles for those who recognize this. Y el Señor va a obrar milagros para aquellos que reconozcan esto. Now, Jochebed also moved wisely. Ahora, también Jocabed se movió con mucha She sabiduría. didn't go around announcing that she was disobeying the government. Ella tampoco fue alrededor anunciando que estaba desobedeciendo el gobierno. She strategized. Ella utilizó algunas She estrategias. did that ark of bulrushes. She set Miriam to watch. Ella hizo ese barquito con juncos y le pidió a Miriam que cuidara al bebé And then she prayed. y luego oró. The mother's earnest prayers had committed her child to the care of God, and angels unseen hovered above his lowly resting place. God had heard the mother's prayers, and her faith had been rewarded. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios. Invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada. She was a woman of prayer. Era una mujer de oración. Do you think she also knew her time was short? ¿Tú crees que ella también sabía que su tiempo era corto? How many years did she have? ¿Cuántos años tuvo ella? 12. 12. If you knew you only had 12 years Si tú supieras que solo tienes 12 to años prepare your child para preparar a tu hijo, to answer for their faith in the court of a king, para que pueda responder por su fe en las cortes del rey, would it change your parenting? ¿cambiaría tu sistema de padre? I don't ask you to raise your hand, but think about that. No te pido que levantes la mano, pero piénsalo. Do we understand the urgency, ¿Entendemos la urgencia, the importance of making every moment count? la importancia de hacer que cada momento cuente? Okay, yeah, we'll stop there. It's an important work, Es un trabajo muy importante and it requires sacrifice, y eso requiere sacrificio, but it'll be worth it in the end. pero va a valer la pena al final. Amen. Let's take a quick break, Vamos a tomar a un very quick break, descanso rapidito. and we'll have our last message is a bit shorter, El and we'll último finish mensaje up. va a ser corto y terminamos. I do. Yeah, I should show that. Pause, quick video. Esperen un rato. Yeah, it cannot go on live stream, so if you can just cut that. And I will show that real quick here.